Ya estamos a través de las redes, Instagram y canal de YouTube. Así que bienvenidos a todos y vamos a tener hoy un mensaje muy bueno, un mensaje de bendición, un mensaje de fe, un mensaje que tiene que ver con la oración, que tiene que ver con la vida espiritual, ya que estamos en tiempos muy difíciles, en un mundo que está totalmente en tinieblas, perdido. Y hoy yo quiero hablarte de el Wi-Fi espiritual. Así que bienvenidos a todos, ya estamos conectados. Y hoy vamos a tener un mensaje muy bueno, que es un mensaje espiritual, como muchas veces yo doy diferentes tipos de mensajes en las redes, tanto crecimiento personal como bíblicos, doctrinales. En este caso vamos a ver un mensaje espiritual que tiene que ver con la oración, que tiene que ver con el contacto con el Creador, con Yahweh, con Dios. Por eso este mensaje es un mensaje espiritual, es un mensaje donde tenemos que aprender a entender lo que es el mundo espiritual. Y uno de los temas que yo enseño en la Escuela de Vivir Mejor cada sábado tiene que ver con el área espiritual. Es una de las áreas, como el área de la mente, el área del cuerpo, el área del alma, el área de las emociones. Entonces, nosotros tenemos que entender que Yahweh, Dios, el gran yo soy, nos creó con cuerpo, alma y espíritu. Y a la misma vez nos dio en sí diferentes partes para poder vivir en este mundo. Es decir, nos dio un cuerpo, que es el área física, donde nosotros tenemos que cuidarlos, alimentarlo, nutrirlo y poder entender que este cuerpo aquí en esta tierra es temporal. También nos dio un alma, que en realidad somos un alma, somos una nefesh. La palabra nefesh significa chispa de vida. Y esto es importante de entender. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu, pero somos un alma. Entonces, no solo tenemos cuerpo, no solo tenemos un alma, sino que tenemos espíritu. Y ese espíritu, que es la batería, la energía que nosotros tenemos, nos conecta con el Creador, nos conecta con el Padre Celestial. Entonces, cuando hablamos del Wi-Fi espiritual, estamos hablando de una conexión espiritual con Él. Cuando hablamos de Wi-Fi, como muchos le dicen Wi-Fi, que son en sí términos que le han puesto para entender lo que es la conexión de internet, donde uno vive, donde uno quizás trabaja, o aún en lugares donde es público, como los mall o diferentes tipos de lugares de aeropuertos donde hay Wi-Fi. Y el término Wi-Fi significa fidelidad inalámbrica, es decir, una conexión fiel, una conexión que te conecta con algo o a alguien. Eso es Wi-Fi, eso es una conexión. Sabemos que todo lo creado es energía. Todo lo que se crea, todo lo que fue creado y todo lo que creamos nosotros por medio de este mundo y en el plano físico y espiritual es energía. Yahweh, nuestro Dios, el Dios de Israel, el Dios de los cielos y la tierra, es energía. Todo es energía. Nosotros somos energía. La creación es energía. Y tenemos que entender que Él nos ha dejado por medio de su Hijo una conexión espiritual, un Wi-Fi espiritual. Entonces, primeramente, para entender qué es el Wi-Fi espiritual, tenemos que entender qué es el Wi-Fi. El Wi-Fi es una conexión inalámbrica que une ondas de frecuencia, ondas de energía de un lado al otro. El Wi-Fi sirve para permitir conectarnos los dispositivos electrónicos. Acá mismo yo estoy usando Wi-Fi. A través de Wi-Fi, de la conexión inalámbrica, podemos conectarnos en diferentes partes del mundo por medio del Internet. Por eso el Wi-Fi produce ondas de frecuencia que a los ojos humanos no podemos verlo,
pero son ondas de frecuencia de energía que se van moviendo, igual que la música. Cada vez que escuchamos música, cada vez que podemos tener momentos de escuchar melodías, sonidos, son frecuencias de energía, ondas de frecuencia que se van moviendo. Y la oración también es una frecuencia de energía. Ahora mismo que yo estoy hablando, que estoy diciendo palabras, que estoy soltando palabras, ¿qué estoy haciendo? Sacando de mi boca frecuencia de energía, palabras que tienen una carga de energía. Por eso muchas veces las palabras que nosotros podemos tener en nuestra boca puede levantarnos o puede destruirnos. Si yo todo el día estoy, no puedo más, no voy a poder, me siento mal, me duele todo está mal, todo está negativo, estoy soltando palabras negativas que va a hacer que esas palabras en las frecuencias que yo estoy hablando me afecte el estado de ánimo, afecte mi alma, afecte mis emociones. Por eso es importante lo que hablamos, por eso es importante lo que decimos, por eso es importante lo que pensamos. Entonces, cuando hablamos de la oración, la palabra oración en el hebreo es tefilá. La palabra oración en el hebreo original es tefilá, que significa intimidad, relación, comunicación. Es decir, que cuando oramos al Padre, cuando oramos a Yahweh, que ese es su nombre en original, que significa el yo soy el que soy, por medio de su Hijo, es decir, a través de su Hijo, nosotros estamos conectándonos espiritualmente. Y Él está en todos lados para hablar con Él, para poder comunicarnos con Él, para tener una oración, una conexión espiritual, un wifi espiritual. Podemos hacerlo en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar. No hace falta meternos dentro de una iglesia para que Él nos escuche o para que nosotros hablemos con Él. Entonces, ¿qué es la oración? La oración es una intimidad, una relación que tenemos con Él. ¿Y de qué manera lo hacemos? De manera sencilla, del corazón, con nuestras palabras. El Mesías nos dejó el Padre Nuestro como ejemplo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra, danos el pan de cada día. Y claramente dice, perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, etcétera, etcétera. Es un ejemplo de oración. Pero lo interesante es acá que este mensaje lo pude armar a través de poder estar en un lugar, en una casa de familia, donde no andaba el wifi. Estuve viajando hace semanas atrás a una ciudad y justo tenía que dar una clase por Zoom y no tenía wifi. No andaba el wifi en esa casa, en la casa de esta familia que yo estaba con ellos. Y ahí es donde el Espíritu del Padre, Yahweh, me habló y me hablaba de la importancia de la oración. Y él me decía, la oración es como el wifi. Si no hay wifi, no hay conexión. No hay conexión inalámbrica. Si no hay oración, no hay conexión conmigo. Por eso es importante entender lo que es la oración. El año pasado di un mensaje que también estaba muy bueno, que se llamaba el oxígeno espiritual. Que también él me habló y me enseñó acerca de una situación que estaba pasando una persona que fui a visitarla a un hospital y tenía oxígeno, tenía un tubo, un cilindro y tenía una máscara de oxígeno esta persona y no se sentía bien y estaba muy grave. Y ahí es donde Yahweh me habló y me dijo acerca de lo que es la oración también. Es como el oxígeno espiritual. Si no oramos, nos falta el oxígeno en nuestra vida espiritual. ¿Qué sucede si no tenemos oxígeno acá ahora? ¿Qué pasa con nuestros pulmones? ¿Qué pasa con nuestro corazón? ¿Qué pasa con nuestra vida? Nos morimos.
porque necesitamos respirar oxígeno para luego exhalar dióxido de carbono. Sin oxígeno nos morimos. Y así es la oración. Sin la oración nos morimos espiritualmente. Cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche, cada momento, el Padre Celestial está buscando que sus hijos puedan hablar con Él, puedan tener este oxígeno espiritual y ese Wi-Fi espiritual. Si no hay un Wi-Fi en tu hogar, si no hay un Wi-Fi acá mismo donde estoy, ¿qué va a pasar? Se corta la transmisión. Se corta la comunicación, la visión, el audio, el video, se corta. Me ha pasado que he dado mensajes en vivo y se corta el Wi-Fi y se cortó la transmisión. Y así pasa cuando nosotros dejamos de orar. Dejamos de conectarnos con el Padre. ¿Y qué significa orar? Orar no es encerrarte en tu cuarto 4 horas. Orar no es ir a una iglesia y arrodillarte delante del púlpito y orar 1 hora. O llorar y revolcarte en el piso. Orar es hablar con Él. Así como yo estoy hablando con vos. La religión nos ha enseñado que para conectarnos con Él tenemos que hacer un show o tenemos que hacer un sacrificio terrible o tenemos que hacer ciertas cosas. Y muchas veces en las iglesias se enseñan mal el tema de la oración. No, si no te arrodillás, no te escucha. Si no ayunás, no te escucha. Si no das el diezmo, no te escucha. Y así no es. La Biblia dice algo claro. Él está cercano de los humildes de corazón. Él está cercano de los que se humillan delante de Él, de los que reconocen que son polvo y necesitan de Él, de su favor y su misericordia. Pero Él está lejano de los soberbios, los orgullosos, los altivos, los que se creen que se la pueden todo, que no necesitan ayuda de Él, que ellos son suficientes. A esos los mira de lejos. Entonces, tener un Wi-Fi espiritual en estos tiempos es fundamental. Ahora la pregunta es, ¿quién es el Wi-Fi espiritual? Es la oración. Y para poder aplicar el Wi-Fi, conectarnos espiritualmente con el Padre, necesitamos tener 2 cosas importantes. Es el código y el password. Vos tenés un Wi-Fi en tu casa. Para acceder a ese Wi-Fi necesitas un código y un password. Sin ese código, que es el canal donde viaja tu Wi-Fi, y sin ese password no podés conectarte. ¿Y qué significa en el mundo espiritual, en el reino de los cielos, el código y el password? El código es el Hijo de Yahweh, el Mesías. Todo lo que pidan en mi nombre al Padre, Él se lo dará en su voluntad. Entonces, ¿cuál es el código espiritual que Yahweh nos da? Es su Hijo, es por medio de su Hijo. Todo lo que pidamos al Padre tiene que ser por medio de su Hijo. ¿Y cuál es el password? ¿Cuál es en sí el password? Que es una clave que claramente representa al Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Porque el mismo Mesías dijo, yo me voy, pero le pediré al Padre que envíe a su Espíritu para que Él les enseñe, para que Él les recuerde, para que Él les guíe y Él les marque el camino que ustedes deben de andar. Entonces, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él lo va a hacer en su voluntad. ¿Y quién es el que hace que esa oración, claramente llegue al Padre? Es el Espíritu de Santidad. Porque mucha gente puede pedir a Yahweh, puede pedir a Dios muchas cosas
en el nombre de su Hijo, pero sin el código no tiene acceso. Por eso, el código y el password son importantes de tener en el mundo espiritual, que es el Hijo y el Espíritu de Santidad. Y para tener el Espíritu de Santidad, ¿qué hay que hacer? Nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Creer en el Hijo de Dios, en el Hijo de Yahweh, en el Salvador del mundo. Nacer de nuevo es una decisión de fe. Es nacer en una vida espiritual. Muchos creen tener una vida espiritual porque van a la iglesia, porque leen la Biblia, porque dan el diezmo. La vida espiritual viene cuando el Espíritu de Santidad desciende en nosotros. Y comenzamos a tener una vida espiritual. Comenzamos a ver lo que no veíamos. Comenzamos a entender lo que no entendíamos, tanto en el plano espiritual como en el plano físico. Comenzamos a hacer luz en medio de tinieblas. Por eso el Wi-Fi espiritual es la oración a nuestro Padre Celestial. El Wi-Fi espiritual va de la mano con el código del password, con el Hijo y con su Espíritu. Hoy en día hay falsos Wi-Fi espirituales, que son oraciones religiosas, que son oraciones con intenciones personales, no son de corazón, son intenciones religiosas, fariseas, esas oraciones que hacen muchos para que todos los vean cómo oran, cómo interceden, cómo son personas que invocan el nombre de Yahweh, y en realidad son oraciones falsas. ¿Por qué? Porque no usan el Wi-Fi correcto. No usan el código correcto, no usan el password correcto. Por eso tenemos que entender que Él está atento a nuestras oraciones por medio de su Hijo a través de su Espíritu. Pablo dice que el Espíritu de Santidad intercede por nosotros. El Espíritu de Santidad nos enseña a orar, a clamar. Él pone nuestras palabras para conectarnos con Él. Y no importa dónde estés, no importa cómo estés, no importa lo que estés pasando, Él sabe lo que estás pasando. Antes que vos ores, antes que actives el Wi-Fi espiritual, antes que vos estés orando, Él ya sabe lo que vas a decir. Él ya sabe lo que vos estás pasando. Y cuando vos estás hablando con Él, no importa dónde estés, en un carro, en la calle, bañándote, estés en tu pieza, en la cocina, estés, no sé, donde sea. Si vos te presentás delante de Él por medio de su Hijo, a través de su Espíritu, el Espíritu de Santidad te va a llevar a poner las palabras en tu boca. Hay gente que dice, yo no sé orar, yo no sé conectarme con Dios. No lo sabes porque te han dicho que solo pocos pueden llegar al trono de Dios. Y eso es una mentira. Todo aquel que por medio de el Hijo de Él, a través de su Espíritu, invoque el nombre de Yahweh, Yahweh lo va a escuchar. No importa lo que estés pasando, no importa si hayas pecado o hayas cometido errores. Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Lo que pasa es que el hombre, la iglesia, el pastor, te condenan. Te juzgan. Y porque no estás congregando, ya te vas al infierno. Y eso es la religión. Porque no estás dando el diezmo, te vas al infierno. Eso es la religión. Eso no es Dios. La Biblia no dice eso. Por eso tenemos que entender que Él nos está llamando a conectarnos cada día en un Wi-Fi espiritual. Todos los días nos levantamos y ¿qué hacemos? Agarramos el celular y empezamos a ver el internet, empezamos a ver las redes sociales y lo vemos como algo normal. ¿Por qué? Porque tenemos Wi-Fi.
Así todos los días tenemos que conectarnos con Él. Te lo vuelvo a decir, no hace falta estar una hora arrodillado. Podés hablar 2 minutos, 1 minuto, palabras genuinas de tu corazón a Él, en el nombre de su Hijo, por medio de su Espíritu, y yo te aseguro que Él te va a responder. ¿Cuándo? Cuando sea su tiempo. ¿Cuándo? Cuando sea su voluntad. Porque muchas veces no responde a nuestras oraciones. ¿Por qué? Por diferentes situaciones. Porque Él tiene otro tiempo que nosotros no tenemos. Por eso cuando alguien entiende que la oración es como un wifi espiritual, comenzamos a tener una vida espiritual y empezamos a ver el mundo de otra manera. Ya no somos más los mismos. Podemos ver lo que antes no veíamos, escuchar lo que antes no escuchábamos, entender lo que antes no entendíamos. Los ojos espirituales son abiertos. Los sentidos espirituales son abiertos. Los dones espirituales son abiertos. Y nos damos cuenta de que ya no somos más del montón. Somos luz, somos energía, somos personas de bien, somos personas a marcar la diferencia. Por eso no todas las personas hoy tienen el wifi espiritual de Yahweh. Muchos tienen un wifi incorrecto. Muchos tienen un código incorrecto, un password incorrecto. Por eso tenemos que entender que cada día tenemos que tener nuestro wifi espiritual. Cada día tenemos que tener nuestra comunión con Él. No importa cómo estés. Quizás algunos de ustedes pueden decir, sí, pero yo me levanto muy temprano, pero yo tengo que trabajar, tengo mis hijos, compromisos, no tengo tiempo. La mayoría de nosotros no tenemos tiempo, siempre estamos haciendo cosas. No hay peros para tener wifi espiritual cada día. Porque el wifi espiritual lo podés tener en cualquier lugar. En cualquier momento. Si lo podés tener a la mañana antes de comenzar el día, bienvenido sea. Si no lo podés tener al principio, tenés que buscar la manera. Con tus palabras, presentarte delante de Él, en el nombre de su Hijo, por medio de su Espíritu. Entonces, de esa manera, tu vida va a empezar a cambiar. Yo te lo aseguro. Vas a empezar a tener una vida espiritual, vas a empezar a tener experiencias con Él por medio de su Espíritu. Y cuando vamos a la Biblia vemos muchos ejemplos acerca de Wi-Fi espiritual. Pablo dice, oren sin cesar, no dejen de orar, oren todos los días. Orar sin cesar no es estar todo el día orando. Padre, 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 Padre. No, como muchos religiosos hacen. Padre eterno, Padre santo, Padre, Padre, Padre. No. Hablar, orar, tener el wifi espiritual es tenerlo en cualquier momento y ser sensible al Espíritu de Santidad, porque es el que te lleva a conectarte con Él. Y cuando Pablo dice oren sin parar, no está diciendo oren las 24 horas, está diciendo tengan comunión con el Padre cada día. Y luego dice Pablo, sean agradecidos siempre, tengan poco o tengan mucho. Esa es la verdadera oración correcta, cuando somos agradecidos. Y aún cuando estamos pasando momentos buenos, momentos difíciles. Y Pablo sigue aconsejando y dice, cuando oren, búsquenlo en verdad de todo corazón. De nada sirve presentarte delante de Yahweh si no tenés un corazón sincero. De nada sirve tener una vida de oración, un wifi espiritual, si no lo haces de manera sincera. Siempre presentate de manera sincera, aun si fallaste, aun si cometiste errores.
Y termina diciendo Pablo, cuando oren, oren con fe, no dudando, confiadamente, creyendo que Él está. Pero muchas iglesias te dicen, hermano, hermana, si usted está pecando, póngase a cuenta, busque de Dios, venga a la iglesia, dé el diezmo, entonces ahí Dios lo va a perdonar. Y no funciona así. Él está cercano en los pecadores. Él está cercano de los que reconocen que son polvo, que necesitan cambiar. Pero cuando vos te presentes delante de Él, cuando vos actives el wifi espiritual con Él en cada momento, en cada lugar, ¿qué tenés que hacer? Tenés que hacerlo con fe. Aunque estés de ánimo por el piso. A mí me pasa, hay días que estoy con el ánimo por el piso por diferentes situaciones. Pero ahí estoy. Quizás ni hablo, pero estoy ahí en silencio, conectado con mi corazón, con mi mente, con el Espíritu del Padre, y estoy hablando con Él. No hace falta estar hablando así como estoy haciendo yo. Puedes orar mentalmente. Puedes orar con el corazón. Puedes orar con tus emociones. Puedes orar con tu ser. Pero si vos lo haces con fe, sabiendo que Él te va a escuchar, aún que hayas hecho algo malo, Él te va a escuchar. Si lo haces por medio de su Hijo, en el nombre de su Hijo, por medio de su Espíritu. Por eso tenemos que entender que somos energía. Tenemos que tener cuidado de dónde nos relacionamos, con quién, nuestro entorno. Cuidado con compartir nuestras cosas personales a otras personas. Cuidado con compartir ropa. Cuidado con compartir cosas materiales. Cuidado con relacionarte con gente que está en tinieblas. Y porque si vos estás en la luz y te relacionás con gente que está en tinieblas, te va a afectar y va a apagar y a cortar tu wifi espiritual. Muchas personas dejan de conectarse con Yahweh, dejan de tener ese wifi espiritual, dejan de escudriñar la Biblia, alimentarse espiritualmente con la palabra cada día, porque se reúnen con gente negativa, porque se reúnen con gente que está en tinieblas y oscuridad, y lo que hacen es hundirte, enfriarte espiritualmente, alejarte del Padre. Y muchas veces se corta el wifi espiritual por varios motivos. Uno de ellos por causa del pecado. Si nosotros le damos lugar al pecado, el wifi espiritual comienza a fallar. Comienza a haber una interferencia. Y a veces cuando falla el wifi acá, el internet, se me hace cuadritos la imagen, como que se bloquea, porque está fallando la señal. Cuando nosotros le damos lugar al pecado, ¿qué sucede? Comienza a fallar el wifi espiritual. Y si falla el wifi espiritual, dejamos de escuchar la voz del Padre. Dejamos de ser sensibles al Espíritu, que es lo que nos quiere decir. Y esto es importante de entender. El primer motivo de que el wifi espiritual se corte es el pecado. Mayormente el pecado va a venir vestido, va a venir con lindo olor, va a venir con ganas de comerlo, ¿no? Como siempre digo yo, el ejemplo que el pecado es como un chocolate. A uno le gusta comer chocolate, es re dulce, re rico cuando lo comes, pero después agárrate, porque vienen las consecuencias. Te vienen problemas en el estómago, problemas en el hígado, empezás a tener consecuencias malas si comes mucho chocolate. Y el pecado es así, al principio es rico, al principio no pasa nada, pero luego vienen las consecuencias. El pecado corta el wifi espiritual. La segunda causa de que se corta el wifi espiritual es la incredulidad. Y esto es importante entender. A veces creemos que Él no nos escucha, que Él no está con nosotros porque pecamos, porque hacemos cosas que no tenemos que hacer. Y si bien el pecado nos separa de Yahweh, la incredulidad también nos separa de Él.
creer que Él no está con nosotros, creer que Él no tiene un plan para nosotros. Y eso es durísimo, porque hay gente que está cegada, hay gente que no lo ve. Hoy mismo hablaba con una persona y no lo ve, no lo entiende, que Él tiene un propósito en su vida y no lo puede ver, no lo puede entender. ¿Por qué? Porque la persona dice, no, pero yo quiero que sea así las cosas. Y no podemos decirle a Yahweh lo que tiene que hacer. Él es soberano y sabe cómo Él hace las cosas. Pero lo peor que hay después del pecado que nos separa a Yahweh es la incredulidad. Es no creer que Él está con nosotros, el no creer que Él tiene un propósito con nosotros, el no creer que Él nos puede responder a nuestras oraciones y nos puede ayudar. Por eso es importante entender lo que es ese Wi-Fi espiritual. Y estos dos enemigos, si nosotros no los destruimos, si dejamos que nos gobierne nuestra vida, nunca vamos a tener un Wi-Fi espiritual directo con el Padre. Cuando uno aprende a tener un Wi-Fi espiritual con Él, no importa dónde estemos, no importa qué estemos haciendo, Él está. Porque Él está en todos lados. No está en cuatro paredes y un techo. Él está en todos lados, aún en las tinieblas. Por eso la oración, el clamor, la tefilá es energía. El Wi-Fi espiritual es energía. Y Satanás, el Dios de este mundo, el príncipe de las tinieblas, él ha copiado todo lo que Yahweh ha creado. Por eso, él también ha creado Wi-Fi espiritual que son truchos, que son copias, que no son verdaderas, que parecen que son genuinas, parecen que vienen de Yahweh, parecen que vienen del reino de la luz y no lo son. Por eso cuando nosotros entendemos que el Wi-Fi espiritual es energía y que el Wi-Fi espiritual, si lo usamos con el password y con los códigos correctos, que es el Hijo y el Espíritu de Santidad, tiene poder. Cuando nosotros activamos el Wi-Fi espiritual, nuestra energía cambia. Por eso muchas veces cuando hay personas que comienzan a orar y comienzan a buscar al Padre, las cargas se van. O muchos comienzan a bostezar. O muchos comienzan a tener dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque los bostezos son descargas de energía negativa. Cuando vos estás cansado o cansada por el trabajo o porque fuiste al gimnasio y empezás a bostezar, es porque estás cargado o cargada energéticamente de manera negativa. El bostezo es una energía negativa que sale del cuerpo. Los dolores de cabeza son energía negativa, por eso los trabajos espirituales también muchas veces operan en la cabeza, en la nuca, en la mente y hacen que te agarre dolores de cabeza. Somos energía, todo es energía y la oración es energía. Si nosotros hacemos una oración con fe al Padre, estamos activando una energía positiva, porque la fe es una energía positiva, como el amor. Pero si nosotros estamos pidiendo y estamos haciendo un Wi-Fi espiritual de manera negativa, de manera incrédula, no vamos a tener resultados. Por eso, para cerrar este mensaje acerca del Wi-Fi espiritual, el Mesías dijo claramente, cuando oren al Padre, cuando hagan tefilá, digan Padre nuestro. ¿Qué hay que hacer primero? Es un ejemplo de oración, pero vos puedes orar con tus palabras. Vos puedes activar el Wi-Fi espiritual con tus palabras. Pero, primeramente, todo lo que pidas es al Padre. Por eso Él dijo, Padre nuestro. Todo lo que pidas es al Padre. A través del nombre de su Hijo. Por medio de su Espíritu. Es decir, yo digo, Padre, en el nombre de tu Hijo, vengo delante de ti, te pido,
te doy gracias, etcétera, etcétera. Y cuando hago ese wifi espiritual, esa oración, ¿quién opera en el mundo espiritual? El Espíritu de Yahweh, el Espíritu de Santidad. En mí se conecta con Él. Y dijo que estás en los cielos. ¿Dónde hay que pedir la oración al Padre? En el cielo, porque Él está en el cielo. Santificado sea tu nombre, nombre sobre todo nombre de todos los dioses, que es el gran yo soy. Yahweh, Yud, Hei, Vav, Hei. Son 4 letras en hebreo. Yo soy el que soy. No hay otro como Él. Ese es el verdadero nombre. Después están las malas traducciones como Jehová, Señor, Adonai, Dios, etc. Pero el nombre correcto es Yahweh, el gran yo soy. Santo sea tu nombre, venga tu reino. Y el reino lo trajo el Padre por medio de su Hijo. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Entonces, y así el Mesías seguía orando y seguía dando ese ejemplo de oración. Es una forma de conectarnos con Él, pero lo que tenemos que entender es que todo lo que pidamos es al Padre por medio de su Hijo a través de su Espíritu. Y que cada día podamos tener un wifi espiritual, cada día, en cada momento, en cada lugar, en cada situación, sabiendo que Él está presente y que Él está para bendecirnos y que Él está para ayudarnos. No importa tu condición, no importa si pecaste, no importa si te equivocaste, lo importante es entender que Él te ama, que Él tiene un propósito en tu vida y que Él quiere que tengas un wifi espiritual cada día, que tengas una vida espiritual, una relación con Él, más allá de una iglesia, más allá de un pastor, más allá de una religión, que vos tengas una comunión con Él por medio de su Hijo a través de su Espíritu. Así que hasta acá el mensaje de hoy, espero que haya sido de bendición, el wifi espiritual de Yahweh. Así que bienvenidos a todos que siempre están presentes y también para los nuevos, bienvenidos, que el Padre les bendiga. Compartan este mensaje a aquellas personas que quizás no tienen una vida espiritual, no tienen un tiempo de oración y quizás si en este tiempo estás fallando en la oración y en la búsqueda con el Padre, activa este mensaje en tu vida, el wifi espiritual, y vas a ver que las cosas van a ir cambiando y van a ir sucediendo. Así que bendiciones para todos. Seguimos mañana en otro mensaje, si el Padre lo permite. Estaremos con otro mensaje en vivo y vamos a hablar de la sangre del Mesías. Vamos a hablar acerca de su sacrificio. Un mensaje muy bueno que lo di hace muchos años atrás, pero el Padre quiere que lo comparta de nuevo, así que no te pierdas mañana a la misma hora. Vamos a estar con otro mensaje y el sábado estaremos con la Escuela Vivir Mejor. Cada sábado tenemos clases de gran bendición, de crecimiento en nuestras vidas, en nuestro ser, en todas las áreas. Así que si realmente quieres crecer en tu vida y avanzar, esa escuela es para vos. Así que nos vemos pronto en otro mensaje en vivo desde Estados Unidos, Los Ángeles, California. Bendiciones.